Hola, buenas tardes a todos. Encantada de saludaros. Espero y deseo que estéis todos bien de salud, tanto vosotros como vuestros familiares. Nos hace muchísima ilusión presentaros un nuevo webinar. Mi nombre es Lidia Chacón, responsable de Relaciones Institucionales de la empresa Infomed Generation One. Os damos la bienvenida y, como siempre, agradeceros encarecidamente que hayáis elegido estar esta tarde aquí con nosotros. Hoy tenemos el honor de contar con la colaboración de nuestros compañeros de Dental Class, Fran Caro y Jorge Ibáñez. Ellos son dos grandes profesionales en materia de gestión. En este nuevo formato que os presentamos hoy, a modo de mesa redonda, les acompañará también nuestro compañero Cristian Justicia, director técnico de Infomed y experto en tecnologías de la información. Os hago una breve presentación de Fran y Jorge para los que aún no los conocéis. Fran es CEO de la consultoría Fran Caro, consultor, formador y analista dental. Es licenciado en Administración y Dirección de Empresas. También director y profesor del Máster de Gestión de Clínicas Dentales por diversas universidades. Lleva una trayectoria de más de 12 años gestionando clínicas dentales. Por otro lado, Jorge, experto en M&A, adquisiciones y fusiones en el sector dental a nivel nacional. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona, posgrado de Dirección y Administración de Empresas y posgrado de Dirección de Recursos Humanos por la Universidad Autónoma de Cataluña, con más de 15 años de experiencia en la gestión de las clínicas dentales. Bien, comentaros que en la mesa redonda de hoy partiremos con uno de los temas que más se ha ido repitiendo en las preguntas que nos habéis enviado, que es el incremento de tarifa. Iremos también respondiendo al resto de cuestiones que hemos ido recibiendo. Y, por supuesto, podéis ir lanzando nuevas preguntas que os vayan surgiendo sobre la marcha y que iremos comentando en directo. Es posible que no nos dé tiempo a abordarlas todas, porque nos han llegado muchas, pero nos comprometemos a contactar posteriormente con cada uno de vosotros y daros una respuesta. Bueno, y ya sin más preámbulos, os dejo con el seminario Desafíos de tu clínica hoy, cómo definir y conseguir tus objetivos. Por favor, poneros cómodos y disfrutar de este ratito con nosotros. Cristian, te cedo la palabra. Gracias, Lidia. Ha habido una parte del texto que Lidia nos ha trasladado que se ha cortado y es simplemente, lo repito para que todos sepamos de qué iba, y es que nos habéis enviado una serie de preguntas y en base a la cantidad de preguntas hemos cogido las que son más comunes y son los temas que vamos a tratar hoy. ¿Vale? La primera, y que ha tenido más repetición entre la gente que asiste al webinar, es este nuevo escenario de 2022, del 2022. Por un lado, la situación con el COVID y cómo hacemos la gestión de proveedores, qué ocurre con nuestros proveedores, si les hemos de pedir rebajas, si no hemos de pedir rebajas, y en el sentido contrario, de cara a nuestros pacientes. ¿Es momento de subir tarifas? ¿No es momento de subir tarifas? ¿Vale? A partir de aquí, evidentemente, quien nos va a dar solución a todo esto son estos dos genios, estos dos cracks de la gestión, que son Fran y Jorge. Les paso la palabra para que ellos empiecen a ilustrarnos con sus conocimientos. Hola, muchas gracias a todos y bueno, buenas noches ya, buenas tardes, un placer estar aquí, gracias por la invitación. Y por supuesto, vamos a intentar agradecer ese esfuerzo, ¿no? Por la hora y por todo lo que supone, pues respondiendo todas las preguntas que podamos, aportando el máximo valor. Antes, me tomo la libertad de iniciar, Jorge. Sí, la charla con lo que has dicho, Cristian, me parece muy interesante. Nuestros clientes y todas las personas que conocemos en este momento que tienen una tesitura muy similar, ¿no? El 2022 ha llegado, los proveedores han subido precios, los suministros, sobre todo la luz, han supuesto un incremento en los costes, la digitalización incluso es un escenario que viene como una ola que genera una duda a todas las clínicas de si implementar ese coste o no, y entonces al final nos encontramos en una situación concreta que dice, ¿subimos costes, subimos precios sí o no? Y si los subimos, ¿cómo los subimos? ¿No? Entonces, bueno, a partir de aquí nosotros vamos a intentar ya dar algunas recetas. Pero voy a ceder la palabra a Jorge porque si empiezo y no lo dejo No, saludar. empieza. Vamos, tenemos poco tiempo.
yo me uno a las gracias que habéis dicho y empezaría, pues si te parece, Fran, comentando el tema de que primero de todo hay que tener conciencia de la rentabilidad de nuestros tratamientos, ¿no? Eso es, eso es. Si realmente no hacemos un análisis del margen que tenemos por cada tratamiento, no se puede establecer una subida de precio. Porque a lo mejor en el margen que tú ya tienes es suficiente, no hace falta subir precio. En cambio, si antes incluso del 2022 ya perdías dinero produciendo un tratamiento, porque lo que pasa es que hay muchas clínicas que no contemplan el coste de hora de sillón, el coste del tiempo, como un gasto, y realmente es el gasto más importante de una clínica dental. Entonces, claro, primero que hay que hacer un estudio muy potente de la rentabilidad de lo que te supone cada tratamiento y después ver cómo vas a implementar esa subida. Y hay muchas estrategias, pero previas análisis. Por ejemplo, la estrategia más lógica, por entrar ya en tips concretos, es no hacer subidas lineales. Es muy extraño hacer una subida lineal porque la conservadora, por ejemplo, se percibe muy rápidamente que tú has subido precio. Pasar de 65 a 70 euros psicológicamente para una reconstrucción es una subida importante. En cambio, en las especialidades no tanto, pero todo depende de ese estudio que hagas de rentabilidad. Sí, yo creo que lo primero de todo sería pues analizar bien esa rentabilidad que tenemos con los gastos fijos que imputamos y también mirar pues los gastos variables, sobre todo el tema del porcentaje, en este caso del colaborador, del doctor que se imputa al tratamiento. Y con la rentabilidad que obtengamos podemos ver o decidir si necesitamos subir precios o lo que tenemos que hacer es intentar trabajar con nuestros proveedores, pues analizar bien si se puede producir algún tipo de descuento o rebaja del precio del coste del laboratorio, del material que compramos, etcétera, etcétera. Si es cierto que este año es 2022, todas las clínicas, yo creo que nos hemos encontrado con un tema de que los precios prácticamente han subido todos. Los laboratorios de media han subido un 4% y los proveedores de compra de material también han subido los precios. Entonces, yo de entrada, y me lanzo a la piscina, diría que sí que tenemos que subir nuestras tarifas. Pero cuánto y cómo nos lo va a decir el estudio de rentabilidad que hagamos. Eso ¿vale? Es. Muchas veces una manera de subir precios sin subir precio es precisamente reducir costes o reducir tiempos. Lo que pasa es que esto es muy controvertido decir en el sector, en el gremio en el que estamos, que un tratamiento se reduzca de tiempos, ¿no? Porque lógicamente el profesional te va a decir, yo necesito una hora o yo necesito hora y media para producir de manera eficiente este tratamiento. Pero sí que es verdad que cuando se coge conciencia del coste que tiene cada hora de producción de tratamiento, uno puede tener las herramientas para tomar otras decisiones. Y simplemente a lo mejor pasar de una hora a 3/4 supone la rentabilidad que ya no te hace falta la subida de precio. Entonces, estoy de acuerdo contigo, yo me lanzo a la piscina también y digo que sí, sin ningún tipo de duda subiría precio. Y también estoy de acuerdo contigo en que previo análisis. O sea, no se puede hacer de cualquier manera. Eso es evidente. Exacto. O sea, yo creo que el resumen sería que una subida de tarifas tiene que ir ligada sobre todo con una gestión correcta del coste de hora sillón y de los costes fijos y variables que tiene la clínica. Porque a lo mejor el problema no es tanto, como tú has dicho al principio, a lo mejor el problema es que ya viene de antes de 2022. Es decir, nosotros nos encontramos en muchas clínicas, cuando hacemos los análisis de rentabilidad, en donde la conservadora es deficitaria. Y en este caso el propietario o el profesional se queda un poco pues asombrado, ¿no? de ese hecho. Y ese tema es prácticamente pues, principal y básico para que después podamos trabajar bien en lo que es el tema de beneficio de la clínica, porque si una clínica sin rentabilidad en los tratamientos es imposible que tenga beneficio. Da igual lo que suban las tarifas. Eso es. Un segundo, porque habláis de la rentabilidad de la clínica, de ese análisis de costes. ¿Cómo hacemos ese análisis de costes? Porque es muy genérico, sé que es muy difícil explicarlo aquí, pero si no os lo pongo un poco difícil, esto no va a tener gracia. Tú tienes una plantilla, ¿no? Más o menos. Sí, yo, por no compartir, bueno,
os comento rápidamente la estructura, que esto lo hacemos constantemente. Lo primero es sacar la variable del coste hora sillón, que esta es fundamental para cualquier rentabilidad. Si no tenemos esto, es prácticamente imposible sacar la rentabilidad de un tratamiento. ¿Cómo se obtiene el coste hora sillón? Lo primero es averiguar el coste hora clínica. Entonces, ¿cómo se obtiene el coste hora clínica? Entonces, el coste hora clínica se obtiene de todos tus gastos fijos de la clínica dental, que están compuestos principalmente por el personal en nómina, y los gastos estructurales, que son los suministros, el alquiler, todos los gastos como del local o del negocio, ¿no? Esos son los gastos. Seguros, rayos X, residuos, todo esto, ¿no? Entonces, cuando tú tienes ya establecidos ese monto, imaginaros que son, no sé, 18.000 euros los gastos fijos de nuestra clínica dental inventada. Se tiene que dividir entre el número de horas que está la clínica abierta. ¿Y cuántas horas está la clínica abierta? Pues bueno, generalmente entre 170 y 180 horas al mes. Si abres más o menos unas 8 horas, 9 diarias. Entonces podríamos decir que en nuestra clínica dental, si tenemos 180 horas de clínica, estamos hablando de que son un coste de 100 euros, ¿no? El coste de hora. Vamos a hacer ahí la matemática rápida, entiendo que sí, pero 100 euros. eso es. No vaya a ser que me haya comido un cero. Entonces, si son 100 euros el coste de clínica, y ya lo tenemos establecido, ¿entre qué lo dividiremos? Pues entre el número de sillones que estén operativos. Operativo. Y aquí hay una cosa que Jorge bueno, nos da luz en esto, que es sacar la ocupación. Bueno, porque si no eso es sacar la otro punto. Pero bueno, no imposible liemos mucho el tema. El tema de ocupación es que básicamente es que no todos los sillones están operativos al mismo tiempo y hay que fijarse bien y contabilizar en qué momento la clínica real, o sea, cuál es la ocupación real de la clínica. Porque podemos tener 4 sillones en nuestra clínica dental, pero resulta que al final vemos por la ocupación que solamente estamos utilizando 3 de manera eficiente. Y una de las cosas que a mí menos me gusta es cuando un doctor dice, no, es que yo trabajo mejor a 2 gabinetes a la vez. Es muy difícil trabajar de dos gabinetes a la vez, exceptuando en ortodoncia, donde puedes tener un auxiliar que está realizando tratamiento productivo, mientras el ortodoncista también está realizando tratamiento productivo. Pero si no se produce eso, o tener un auxiliar que esté tomando unas medidas que luego vas a cobrar por un tratamiento de prótesis mientras tú estás haciendo pues, a lo mejor una conservadora. Pero si no es así, lo único que estamos haciendo es agilizar tiempos. Mira, mientras yo estoy en uno, me están pasando al siguiente paciente, pero eso no es productivo. Ahí no se está realmente trabajando a 2 gabinetes. Una prolongación de la sala de espera. Has convertido tu sillón dental en una silla de la sala de espera, pero no está produciendo. Más o menos. Pero bueno, dejando eso de lado, lo dividiríamos entre los gabinetes que son realmente productivos. Imaginemos que tenemos 3 gabinetes. Pues esos 100 euros los dividiríamos entre 3, que daría pues a 33 periodo, y 33 euros sería el coste de hora sillón. Entonces, claro, como ya sabemos que 33 euros es el coste de hora sillón, imaginaros una reconstrucción que la vendemos a 60 euros, por poner un precio, y nos cuesta hacerla una hora, porque es que la doctora, pues oye, la hace en una hora. Pues ya son 33 euros menos. Pero es que además hay que pagarle a la doctora porque además es una colaboradora que viene muy puntualmente, ¿vale? Con la legalidad, cumpliendo la legalidad del autónomo, y le pagamos el 35% a la doctora sobre el precio del tratamiento, que ya son unos 30 euros más. Pues ya es deficitario. Ya de los 60 que tú tenías, ya no tienes margen. Entonces, más los costes de material, más tal. Entonces, más el protocolo COVID, más tal, más el aspirador, la pajita. Entonces, al final, a lo mejor, nos encontramos en muchas clínicas que, dependiendo del coste, el tiempo que se tarda hacer un tratamiento, esa reconstrucción de 60 euros, cada vez que se realiza, se pierden 10. Y la gente dice, ¿cómo es posible? Es imposible perder dinero haciendo un tratamiento. Pues sí, lo pierdes, ¿no? Entonces, antes de plantearse si se sube un precio, que en este caso seguramente habría que hacerlo también si la reconstrucción es a 60 euros, habría que ver la composición de gastos que tenemos, porque es inviable. Correcto. Ese es un poco el resumen. Correcto. Luego, sí es cierto que te puedes plantear el hecho de analizar tus proveedores
y ver si necesitas negociar con ellos algún tipo de descuento o tarifa premium o lo que sea. Porque también nos hemos encontrado con casos de clínicas en donde, pues bueno, los costes a nivel de material o de laboratorio pues estaban un poco elevados. Pero bueno, eso ya es una cuestión que se verá siempre y cuando sepamos la rentabilidad que obtenemos en nuestro tratamiento. A partir de ahí, subir tarifas, pues lo que ha dicho Fran, es verdad que subir una tarifa de un tratamiento conservador se nota mucho más que no de un tratamiento, digamos, más de una especialidad, como puede ser ortodoncia, implantología, estética, porque lógicamente subir 5 euros de un empaste de 60, pues no es lo mismo que subir 5 euros de un implante, ¿no? El implante con prótesis, que puede ser un precio medio, pues no sé, 1.300, 1.400 euros, subes 5 euros, pues tampoco nadie está. Una vez que sepamos bien la rentabilidad de cada tratamiento, podemos subir o no subir, porque también hay laboratorios, por ejemplo, que yo hemos visto, analizando Fran y yo, varias clínicas, que por ejemplo en todo lo que es el tema de digitalización no han subido precios. ¿Por qué? Pues porque los costes también laboratorios son menores, con lo cual los precios de los tratamientos que se hacen a través de digital no suben precios y los que son a través de analógico, con medidas, digamos, de toda la vida, pues sí que han subido precios. Bueno, eso también son cosas que hay que ver por parte de la clínica. Pero está claro que a todos nos ha afectado esta inflación, este aumento de los costes y también de falta de suministro, que ha hecho que todos los precios de materiales suban y hay que analizarlo y hay que verlo. Vale, os corto ya aquí porque si no, no avanzaremos más en este tema. Solo una cosa. Acaba el webinar. Si os dejo hablar, no vais a parar y no haremos nada. Entonces, hay un segundo tema que mucha gente ha preguntado. De diferentes formas, pero todos venían a ser lo mismo. Es el flujo de pacientes en la clínica enfocado tanto al nuevo paciente como a la fidelización del paciente que ya tenemos en clínica. ¿Qué podéis aconsejar en este caso? Ahí había gente que preguntaba sobre cómo conseguir primeras visitas, ¿no? Cómo conseguir nuevos pacientes. A ver, yo creo que Fran está de acuerdo conmigo en que nadie tiene una varita mágica para poder decir, haz esto, que se va a llenar la clínica y tal. Eso es imposible. Es verdad que hay que trabajar tanto lo que es el marketing externo como lo que es el marketing interno. Marketing externo es todo aquello que hace la clínica dental en la búsqueda de nuevos pacientes que no te conocen todavía. Es decir, nuevos pacientes puros. Y ahí podemos hablar, no sé, Fran, por ejemplo, redes sociales, trabajar. Todo el marketing online ahora mismo es inversión-retorno, seguramente lo más potente y también lo que más puedes controlar realmente si te está funcionando o no. También es verdad que hay que tener mucho cuidado porque es lo más engañoso también últimamente. Ahí están surgiendo y proliferando expertos y gurús que te dicen que con una inversión de no sé qué vas a tener un retorno brutal, no sé qué. Entonces, esto hay que tener mucho cuidado porque hay que tener muchas variables en juego. Pero yo, de momento, yendo por lo que estás comentando del marketing externo, uno de los caballos de batalla que no dejaría de hacer ni de tener sería el marketing online. Estoy de acuerdo. También tener una página web, lógicamente, como una especie de tarjeta de presentación, porque la gente cada vez más mira estas cosas, busca. Por supuesto también, ¿y por qué no? O sea, hay clínicas que les funciona el marketing tradicional, el buzoneo, las marquesinas, poner un anuncio en líneas de autobús. Dependiendo dónde estés, puede funcionar muy bien. Ese tipo de publicidad, a lo mejor en zonas más, ciudades más pequeñas o pueblos, por decirlo de una manera, ¿no? Menos de 50.000 habitantes, puede funcionar muy bien. ¿Por qué no? Sobre todo cuando tú tienes muchos pacientes de otros pueblos de alrededor que te vienen a la clínica, ¿no? Puedes enviar buzoneo a esos pueblos de alrededor, porque en tu pueblo ya te conocen. En una gran ciudad, hacer buzoneo, yo creo que es innecesario. No puedes competir con según qué tipo de marcas o compañías. Entonces, te has de centrar más en lo que es marketing online. A Fran y a mí nos gusta mucho el tema de micromercados.
Él lo define muy bien, colonizar la zona de influencia de tu clínica. Una clínica dental tiene que tener en cuenta que la mayoría de sus pacientes se mueven generalmente por zona de cercanía, es decir, a pie o en una zona más o menos cercana. Entonces, se puede calcular más o menos en una distancia de 15-20 minutos caminando. Si hacemos un círculo de donde está posicionada tu clínica, esa sería tu zona de influencia. Y uno de los temas de micromercados es intentar organizar acciones de colaboración con otros comercios de esa zona donde haya flujo de gente y que puedas tú generar algún tipo de sinergia. Y eso es también marketing externo, porque estás intentando captar gente que todavía no te conoce. Mucha gente ya sabrá quién eres, pero otra gente no. Ahí está la clave. Yo creo que por supuesto, pues hay que hacer acciones a nivel externo. El marketing interno es aquel que haces sobre tus propios pacientes. Y eso es la fidelización. Y el marketing interno es fundamental porque bien hecho te genera pacientes que te traen pacientes. Y yo creo que ahí es donde realmente en las clínicas que podríamos considerar de autor tradicionales es donde hay que centrarse. Conseguir nuevos pacientes de tus propios pacientes. Porque nos encontramos con muchas clínicas que llevan muchos años y que tienen un volumen de 7.000, 8.000 fichas de pacientes, no todas activas, por supuesto, pero que están en desuso. Están sin haber sido gestionadas o utilizadas, y eso es oro, porque eso sí que no lo tiene una nueva clínica, o no lo tienen muchas grandes cadenas, por decirlo de una manera, que no trabajan tanto ese vínculo con el paciente. Aunque hoy en día las cosas están cambiando, cada vez se hace más. Entonces yo creo, Fran, que ahí estaría el punto, ¿no? A nivel de trabajar bien tu propia cartera. Al final es el todo, es la combinación. Es todo lo que te entra por la puerta, que es el marketing externo, que yo ahí me centraría en eso, en el barrio, en hacer mucho barrio, en jugar mucho con los comercios, en implementar cualquier tipo de acción con ellos y todo lo que es el marketing online. Y sobre todo, saber quién es tu target. O sea, si te montas una clínica exclusiva de ortodoncia invisible en un barrio envejecido de una media de edad de 70 años, pues vas a fracasar. Entonces, realmente tú tienes que tener muy identificado cuál es tu valor diferencial, tu target, tus cualidades, y ese es el marketing que harás, esa es la bandera que sacarás al mundo. Si eres un experto en ATM, que sabes que hay muy pocas clínicas que lo sean, saca esa bandera y sácala de manera potente. Y en los medios que tú creas que van a visitar todas las personas que tengan problemas en el ATM. Entonces, ese plan de marketing es como lo que hablábamos antes de la rentabilidad. Tú tienes que hacer ese primer informe, ese primer análisis, y cuando tú tengas claro todos esos parámetros, ataca para conseguir pacientes nuevos. Y luego lo que decías, si controlas el flujo, que aquí además Cristian nos puede ayudar mucho porque una de las claves de todo esto es generar un protocolo de recalls adecuado. Que todos los pacientes que vayan a tu clínica salgan con una cita, o para seguir tratamiento o porque le has asignado en el software de gestión un recall a los 6 meses, al año, ¿no? Entonces, claro, si tú empiezas a perder pacientes porque los pacientes igual que entran salen, no los tienes controlados, pues ahí es el principio del fin. O los agendas para recall y luego no los llamas, o los llamas una vez y no te lo cogen y ya se pierden en el limbo. Entonces, con un buen protocolo, esto no pasa. Y esto es lo que hace que la clínica esté viva. Porque si no, si depende de lo que te entre por la calle, vas a sufrir. Vas a Es una sufrir. cosa que es verdad y es el valor diferencial de la clínica. Y creo que también salía en alguna pregunta que habían enviado. Sí. Muy pocas clínicas saben realmente cuál es su valor diferencial. Cuando nosotros preguntamos en alguna clínica, escucha, dinos, véndeme tu clínica. Ya sé que la palabra vender no queda muy bien decirle, bueno, véndeme tu clínica. O sea, ¿cómo conseguirías que nosotros nos visitáramos aquí? ¿Cuál es tu valor diferencial? Mucha gente lo que dice es, no, es que aquí no engañamos a nadie. O aquí es un tratamiento de calidad. O es un trato familiar.
bueno, el trato familiar depende cómo, sí que se puede considerar, ¿no? Pero todas esas cosas generalmente son cosas que ya se espera. La gente cada vez tiene más información sobre los tratamientos dentales, cada vez tiene más facilidad de acudir a diferentes centros dentales, con lo cual la gente conoce más estas cosas y espera un trato de calidad, un buen servicio, que no le hagas daño, que esté el doctor Pepito, que además, pues no sé, esté la clínica limpia, que todo esté bien. Eso se espera. Eso no es un valor diferencial. Un valor diferencial puede ser un tratamiento distinto, una manera de presentar los presupuestos diferente, acciones que se hagan con nuestros pacientes, acciones relacionadas pues, no sé, con complementos al presupuesto, con detalles, con regalos, con cosas que hagan que la experiencia del paciente sea algo diferente. Y ahí Fran utiliza una palabra que es muy buena, que es que la experiencia que ha tenido el paciente en esta clínica sea algo digno de contar. Si nosotros conseguimos que el paciente salga con la sensación de que se le ha hecho algo diferente, ese paciente al final se fideliza. Y no solamente se fideliza, sino que además lo transmite. Porque en este país lo que más cuesta también es que la gente diga cosas positivas. Las cosas negativas se dicen. Sí, muy rapidito, sí. Sí. Pero bueno, yo estoy un poco de acuerdo. Al final un poco ese es el resumen, ¿no? Analizarlo todo y jugar con las dos áreas, el marketing externo y el marketing interno. Y luego me hace permitir que haga un nada, en 2 segundos. Hay una que es un híbrido entre el externo y el interno, que es el emocional, ¿no? O el que genera realmente, bueno, es la fidelización que hablábamos, que también ha salido en alguna pregunta. ¿Cómo fidelizas a un paciente? Pues realmente al paciente se le puede fidelizar por dinero, por supuesto, pero esa es una fidelización muy frágil, muy frágil. De hecho, la desaconsejamos siempre. La fidelización se realiza realmente cuando es por una cuestión emocional, por un impacto emocional. Si tú haces algo para el paciente que supera totalmente sus expectativas, no solamente lo has fidelizado, sino que le generas a él una necesidad de gratitud, de traerte gente, ¿no? Entonces es un poco interno y externo, porque vas a conseguir nuevos pacientes a través de trabajar como tu propia cartera interna, ¿no? ¿Y cómo se hacen las acciones de impacto emocional? Pues es que hay cientos de acciones de impacto emocional. Un paciente que lleva 10 años sin poder comer bien porque no tiene dientes, tú le haces una rehabilitación arriba y abajo y encima le regalas una cena con su mujer en un restaurante fenomenal y le dices, la primera vez que comas, como Dios manda, desde hace mucho tiempo, pues oye, me gustaría que fuera con tu mujer aquí y tal. Entonces el paciente se va a acordar de ti toda la vida y seguramente haga algo para que vengan nuevas personas, ¿no? O la acción esta que contamos siempre de las flores, tal. Hay muchas acciones, ¿no? Para no alargarlo, pero la fidelización siempre se consigue con la emoción o con un servicio de atención al paciente tan exquisito que se produce como el mismo efecto, ¿no? Al final viene todo por ahí. Y la ilusión también. Y luego hay otro punto que es el seguimiento. No podemos esperarnos, hoy en día no podemos esperarnos a que los pacientes vengan a la clínica cuando quieran o en el momento que ellos decidan. Hay que buscarlos, hay que estar encima, hay que llamarlos, hay que hacer los recalls correctamente, marcarlos bien, hacer un protocolo de recalls en la clínica para que todo paciente tenga su recall y además que quede todo bien organizado y que cada mes se hagan los recalls oportunos para llamar a esos pacientes que les toca venir a nuestra clínica para hacer una revisión o una higiene y poder continuar su mantenimiento. Hay que llamar a los pacientes después de que en nuestra clínica hayan tenido una cirugía, se les haya colocado la prótesis, se les haya colocado los brackets de ortodoncia o el tratamiento invisible. Hay que llamar a los papás de los niños que han estado en nuestra clínica y que se han hecho algún tratamiento. La gente, mucha gente nos dice, no, pero es que no quiero ser pesado. Es que eso no es ser pesado, es que eso es preocuparte por tus pacientes. Si lo haces bien y marcas un protocolo adecuado de ese tipo de llamadas, con las personas adecuadas, a la gente les gusta, porque a todos nos gusta que se preocupen por nosotros. Hay que hacerlo bien, pero eso es bueno. A las primeras visitas, perdón, Fran. No, eso, el argumentario, que al final es, el cómo es siempre la clave de todo. O sea, no es lo mismo hacer una llamada
que sí que parece que tengas un interés comercial, que hacer una llamada que te preocupas y bueno, y también puede surgir esa oportunidad comercial, pero desde hacer las cosas bien. Claro que hay que hacer un seguimiento comercial. Es fundamental. A ver, la clínica dental es un negocio, al fin y al cabo. Y por lo tanto necesitamos controlar todos esos presupuestos que no tenemos cerrados, que no sabemos cuándo el paciente va a venir, hay que llamarlos. Y hay protocolos para hacerlo bien. Y os añado, os interrumpo un segundo y os añado algo porque estoy seguro que tenemos más de la mitad de la gente que nos está oyendo preguntándose, vale, ¿y cómo hago esto? Porque en realidad no puedo dedicar a una persona a hacer todo este trabajo. No puedo dedicar ese tiempo porque no lo tengo. Entonces, ¿cómo priorizo esto? Y yo añado desde el punto de vista de alguien que fabrica un software. Y es que el software con el que gestionamos la clínica tiene que hacer gran parte de este trabajo. Tiene que facilitarnos el que ese recall sea automático, sea fácil. Y luego, a partir de ahí, hemos de mesurar esa comunicación con el paciente. Es decir, ¿voy a llamar por todo al paciente? Está muy bien tratar con el paciente. Lo que pasa es que no es lo mismo que un paciente que se ha hecho implantes, le llames para ver cómo está ese seguimiento de tratamiento en ortodoncia, o que le recuerdes al paciente que no se ha hecho una higiene. Entonces hay muchas de esas comunicaciones que las podemos hacer por medios digitales, automatizados, y que no implica que pongamos una persona a hacer esa llamada, con lo cual vamos a optimizar la gente que tenemos en clínica y vamos a conseguir dedicar a la parte más productiva a nuestro personal y automatizar el resto de procesos, que para algo tenemos ordenadores y tenemos sistemas automáticos, que nos lo haga la informática. No tenemos que hacer manualmente ese esfuerzo. Y ya que ibas por ese camino, enlazo con otra de las cosas que más se han preguntado, y es la de aceptación de presupuestos. Habías entrado por ese caminito y ya me has dado pie para que yo me meta en él, porque también preocupaba a bastante gente, supongo que se da el caso de que en según qué zonas o está costando mucho la aceptación de presupuestos, que aquí puede ser por precio o puede ser por dudas o puede ser por mucha competencia, pero seguro que vosotros sabéis mucho mejor que yo a qué puede ser debido y cómo gestionarlo. Bueno, al final la aceptación de presupuesto es lo mismo, es un proceso, es un viaje. Ni la persona de recepción va a conseguir que el presupuesto se acepte por sí sola, ni ningún actor o actriz de la clínica en concreto. Hay una cosa que siempre decimos y es una verdad cada vez la tenemos más clara, que es que la mayoría de los pacientes, podríamos poner un 90, un 99, lo que queráis, salen del gabinete sabiendo que se lo van a hacer o no se lo van a hacer. Otra cosa es cómo puedan pagarlo, ¿no? Lo que hablamos siempre. Y ahí sí que necesitamos la ayuda de una persona externa que tenga una cierta habilidad en poder ayudar al paciente a resolver esa parte de precio, de coste o de tiempos o de tal. Pero realmente la ilusión de querer hacerse el tratamiento o no viene después del gabinete. Entonces, el odontólogo o la odontóloga que crea que necesita una persona fuera porque si no, no va a vender, ya tiene un problema. O sea, la primera parte de este viaje empieza ahí. Bueno, empieza realmente con la llamada del paciente, cuando quiere coger cita, que es un proceso, ¿no? Hay que darle una cita rápida, hacer una muy buena averiguación de qué le pasa a ese paciente y luego cuando llega a clínica seguir con ese estado de excelencia, pero en el gabinete es donde tienen que suceder todas las cosas, donde tienen que Totalmente. suceder. Entonces, si no suceden las cosas que tienen que suceder dentro del gabinete, ¿qué va a hacer una persona fuera? Pues va a hacer seguramente algo que no deba de hacer, porque y ahí me voy a desmarcar yo, voy a pronunciarme. Si un dentista en el gabinete no consigue que el paciente quiera hacerse algo y luego sí que lo consigue la persona que está fuera, me daría mucho miedo esa clínica. Me daría mucho miedo, porque no sé de qué han estado hablando en un despacho para que el paciente tenga luego la ilusión de quererse hacer un tratamiento. Entonces, limitémonos en el despacho a resolver el problema del precio, de los tiempos, de pequeñas dudas, de acompañar al paciente en esa fase de cierre. One shot, que se lo haga ese día, sin que se lo tenga que pensar 3 semanas y se enfríe. Vale, todas esas habilidades que ya conocemos, pero que parte del gabinete. Y para eso hay que hacer un protocolo muy cuidado, con varios tips que son necesarios, ¿no? Todo es necesario en la clínica, tanto la parte del cierre como la parte del gabinete, pero sin la combinación va a ser muy difícil. Va a ser muy difícil.
yo estoy con Fran. El 90% de los tratamientos, el paciente decide si se lo quiere hacer o no en el gabinete, con el odontólogo. Hay que saber conseguir que el paciente, una vez que ha entrado en gabinete, esté tranquilo, esté receptivo, esté pendiente del doctor, esté cómodo. Por ejemplo, una de las cosas que muchas veces vemos, ¿no? Simplemente la forma de cómo se coloca el odontólogo con el paciente. Si se coloca, si tú tienes un paciente estirado y el profesional se coloca, digamos, a las 9 o a las 10, que es muy habitual, el paciente está, para poder atender a lo que le dice, en este caso, el profesional, tiene que estar con el cuello girado todo el rato. Y un paciente que está con el cuello girado, a los 2 minutos, va a desconectar de todo lo que le diga el odontólogo. Se tiene que colocar en una posición, digamos, para que se me entienda, en las agujas del reloj, no te puedes colocar a las 6, que sería la perfecta para estar face to face, pero tienes que estar pues sobre las 7 y algo, entre 7 y 8. Una posición en diagonal donde el paciente no tenga que girar mucho la cabeza y el doctor a la altura de las rodillas del paciente y en esa posición horaria sí que puedes estar hablando con él y tienes su total atención. Si no conseguimos ya eso, si eso ya no lo hacemos de primeras, es imposible que el paciente nos atienda y nos entienda. Y poder conseguir que el paciente entienda la necesidad que tiene, porque es el odontólogo el que tiene que conseguir transmitir la necesidad que tiene el paciente. ¿Y cómo se consigue eso? Pues a través de preguntas. Y hay que hablar. Poco, pero hay que hablar. Y hay que hacer que el paciente hable y transmita cuáles son sus miedos, sus necesidades y sobre todo sus ilusiones. ¿Para qué está aquí? ¿Qué es lo que quiere conseguir con el tratamiento que le vamos a hacer? Puede ser un empaste, pues que puede ser una rehabilitación. O puede ser que venga por un empaste, pero a lo mejor podemos, después de lo que habla, a lo mejor resulta que estamos trabajando lo que es la venta cruzada y lo derivamos a otro especialista para que le mire ese tema estético que a lo mejor no ha planteado porque no le duele ahora, pero sí que lo lleva él dando vueltas. Entonces, necesitamos hablar con el paciente. Y luego, la exploración. Utilizar todas las herramientas que tenemos a nuestra mano, la cámara intraoral, el escáner, si es que lo tenemos, por supuesto, radiología, orto, tele, TAC, todo lo que sea necesario, todo lo que el paciente pueda ver a nivel tecnológico de nuestra clínica. Utilizar imágenes. Cuantas más imágenes, mejor. Al final, la gente, las palabras vuelan. Todo lo que nosotros le vamos a decir al paciente, sí, va a retener algo, pero lo más normal es que retenga muy poco. Pero lo que sí que va a tener, o con lo que se va a quedar son con sensaciones. El doctor me ha atendido muy bien, es muy simpático, simpática, parece que sabe mucho. Necesitamos acompañar toda nuestra explicación con imágenes. Imágenes que pueden ser pues, en el ordenador, pueden ser en una tablet, que nosotros hablemos con el paciente sentados tranquilamente mirando su ortopantomografía, que además si se puede ligar con el programa informático, pues perfecto, porque aparece en el momento y por lo tanto podemos estar hablando con él tranquilamente sentados, explicándole en su propia radiografía, marcando cuáles son las diferentes cosas que nosotros vemos o observamos, y eso es lo que se le va a quedar al paciente. Después explicarle bien el tratamiento, resolver sus dudas, todas las dudas. Es importante que el paciente tenga dudas. Si no tiene dudas, no lo estamos haciendo bien. Es normal que el paciente tenga dudas. Y la primera de todas, la primera va a ser el tema económico. Ojalá. ¿Cuánto me va a costar esto? Todo lo que me estás explicando, ¿cuánto me va a costar? Bueno, no te preocupes. Ahora mi compañero, mi compañera, Fran, ya te explicará después todo lo que es el plan de tratamiento, el proceso económico. Yo me voy a centrar en lo que es la parte de praxis. Yo quiero que entiendas bien todo lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, qué tiempos vamos a hacer, por dónde vamos a empezar, apoyado con imágenes, con todo lo que es el tema de que el paciente vaya viendo su boca. Y no pasa nada porque se haya esa pregunta. Lo que hay que hacer es esquivarla porque nosotros dentro del gabinete no debemos hablar. No deberíamos hablar. De hecho, a mí me gusta mucho que el cierre de la visita sea generando compromiso. Y, por ejemplo, imagínate que yo soy el dentista y tú eres el auxiliar y diría, Jorge, por favor, mira, dale a Cristian lo antes posible una cita porque me gustaría empezar con el estudio
y ta. Bueno, Cristian, te dejo ya con Jorge y nos vemos el próximo día. Dando por hecho la cita, porque a mí la parte económica no me importa. Yo me centro en tu patología, en que quiero hacer ese estudio. Si el paciente en ese momento dijese, bueno, pero ahora me vais a decir esto, lo que cuesta o tal, grandísima noticia, porque la única objeción que no se puede, la única objeción que se puede rebatir es el dinero. Cuando un paciente, bueno, el dinero, el dolor, pero cuando un paciente no te muestra su objeción, cuando tú le presentas ya en el despacho el presupuesto y le dices, bueno, ¿qué tal? ¿Tienes alguna duda tal? No, todo bien. Pero entonces, bueno, cogemos cita, no, ya te lo digo. Cuando tú no puedes rebatir nada porque realmente no te expresa nada. Entonces, cuando un paciente ya abre el melón del dinero y ya quiere saber cuánto cuesta es porque tiene interés en hacérselo. Si no, no quiere saber cuánto cuestan las cosas. Y yo prefiero muchas veces que me digan, es que esto es muy caro, porque entonces ya has abierto el melón para que yo te ayude a ver cómo lo podemos pagar, ¿no? Pero es una objeción que yo puedo rebatir. No puedo rebatir la insatisfacción o la nada. Entonces, si en el gabinete ya surge el dinero, es fantástico para que luego afrontar de esa manera la fase de cierre, ¿no?, del despacho. Hay un punto ahí que es muy importante y cuando dice Fran esto, la persona que va a presentar después el plan de tratamiento tiene que estar en esa visita. Sí. Tiene que estar dentro del gabinete. No puede ser que la persona que después tiene que presentarle un presupuesto de 3.000, 4.000, 5.000, 6.000 euros a un paciente, en este caso Fran, no lo haya visto antes, no haya tenido una conexión con esa persona y no se haya enterado bien de lo que han estado hablando el doctor y el paciente. Porque luego, como el paciente no se va a acordar de todas las cosas, cuando el paciente llegue a esta zona donde se va a presentar el presupuesto, el paciente a lo mejor pues dice, no, es que esto no me lo ha dicho el doctor, o esto no lo he entendido bien, o me estás explicando una cosa diferente. Eso pasa en muchas clínicas. O simplemente nosotros lanzamos, explicamos, decimos, venga, ya está, cuando quieras coges sola y tal. Así no se hace un plan de tratamiento, un cierre de plan de tratamiento. Por tanto, es importante que la persona que va a presentar eso esté en ese momento con el paciente y con el doctor. Y luego tendríamos como la guinda del pastel, ¿no? Por dar un tip a la gente así chulo, que es ya llegas al despacho y haces como la fase de cierre, ¿no? Lo vamos a resumir por una cuestión de tiempo, pero realmente ese momento de presentar el presupuesto al paciente, ¿vale? Primero se resuelven dudas, se valida con el paciente algunas cosas, se potencia un poquito esa ilusión si vemos que podemos tirar por ahí, con fotos de antes y después, vídeos, todo esto que ya sabemos y que hay que trabajar dentro del despacho. Pero cuando ya llega ese momento de presentar el presupuesto, ese momento clave, ¿cómo lo presentamos? Entonces, nosotros hacemos siempre la misma técnica, que es la que históricamente nos ha funcionado mejor y la que, bueno, no la hemos inventado nosotros, ni mucho menos, esto es muy antiguo, y os puedo asegurar que si el paciente está contento con lo que ha vivido, la experiencia que ha vivido en la clínica, es la más efectiva. Entregamos el presupuesto, bueno, Jorge, este es tu plan de tratamiento, y nos quedamos callados. ¿Cuánto tiempo? El que haga falta. El primero que habla pierde. Esto es la técnica del silencio, pura y dura. Y de verdad, funciona, porque el que rompe el silencio generalmente lo rompe abriendo el melón del precio, de una manera o de otra, o porque le parece bien y quiere cita, o porque realmente es caro. Y entonces yo ya puedo entrar y decirte, claro que sí, esto es un tratamiento de alto valor, porque tal, pero cuando empecemos con el tratamiento, dando por hecho que te lo vas a hacer, te doy la razón. Te doy a la razón porque las objeciones nunca se confrontan. Pero después de darte la razón, ya voy a dar por hecho que estás en el circuito otra vez conmigo. Y entonces te voy a decir, bueno, si quieres te puedo ayudar con el tema este económico. ¿Quieres que adecuemos una cuota que le venga bien a tu economía? ¿Quieres que nos pongamos a mirar lo que sea? Es un momento tuyo y mío para estar valorando esto. Pero si el paciente no abre el melón del precio para bien o para mal, es muy difícil cerrar la venta ese día. Y la técnica del silencio es la que más fomenta esto. Claro, es nuestro consejo. Hay gente que no le queda bien, ni le gusta, ni le apetece hacerla. Entonces, Ni todos los presupuestos se tienen que presentar de una manera, digamos, en un espacio habilitado para ello. No, para nada. Si tiene que hacer 2 empastes o 3 empastes o una endodoncia o lo que sea, se puede presentar tranquilamente en recepción,
explica bien, se entrega el presupuesto y se da por hecho de que el paciente se va a hacer ese tratamiento. No le vas a decir al paciente, bueno, cuando quieras algo ya me dirás. No. Oye, ¿cuándo te va bien? ¿Cuándo te va mejor? ¿Por la mañana o por la tarde? Hay que dar por hecho de que el paciente está contento y que ha venido a nuestra clínica, se va a hacer ese tratamiento conservador de un coste pues menor de 600 euros o 700 euros. Eso es. A partir de una cierta cantidad ya sí que necesitamos un espacio. Necesitamos que el paciente se encuentre cómodo también y volver a reafirmar ciertas cosas que se han explicado en gabinete. No sé, Fran, ¿a ti qué te parece? A partir de 1.000 euros a lo mejor podríamos hablar. Sí. Las cosas pequeñas, entre comillas, se dan por hecho. Prácticamente vas a recepción a mirar el calendario y dar cita. Y las cosas más grandes, haces un pequeño protocolo, como hemos dicho, ¿no? Cuanto más grande es el presupuesto, más sentido tiene la técnica del silencio, la explicación. Yo estoy de acuerdo. O sea, al final, si para 4 reconstrucciones lo metemos en el despacho, le vamos a dar más hierro del que tiene. Entonces, todo tiene que tener un equilibrio. Y necesitamos un control de esos presupuestos. Necesitamos un programa que nos ayude a controlar esos presupuestos, que esté todo organizado y que nosotros podamos sacar listados en donde veamos qué presupuestos están pendientes, qué presupuestos están aceptados, cuáles están rechazados. Necesitamos poder hacer un seguimiento de aquellos que estén pendientes. No podemos dejar que la gente, bueno, pues ya vendrán. No, es que la gente a lo mejor no viene o a lo mejor no viene cuando a nosotros nos interesa, sin ser pesados. Hay un protocolo para ello, hay una serie de protocolos de llamadas que se pueden hacer, pero no todo el mundo va a aceptar el presupuesto en el mismo día. Más, no. La mayoría de la gente se lo piensa y es normal, es lógico. Pero necesitamos esos presupuestos que estén bien organizados, que estén en nuestro software, que nosotros apretemos el botón de pendiente o de aceptado o rechazado y por lo tanto poder hacer ese seguimiento. Te añado una cosa, Jorge. Cuando hacemos formaciones a clientes, siempre decimos, bueno, los presupuestos los tenemos aquí, puedes tener un presupuesto con diferentes opciones y cuando el paciente te diga que sí, lo aceptas. Si el paciente te dice que no, lo rechazas y si el paciente no te dice nada, tienes que perseguirlo hasta que te diga sí o no. Y mucha gente nos dice, ¿y para qué quiero poner que es no? Entonces, no solo tienes que poner no, sino que tienes que preguntar o averiguar de alguna forma por qué no. Porque al final puedes descubrir por qué no estás cerrando o por qué tu índice de cierre ha bajado en el último año a través de tus pacientes. Lo que es fundamental es saber cuántos pacientes, o sea, cuántos presupuestos están aceptados y cuántos están rechazados. Eso es fundamental. ¿Por qué? Porque tenemos que analizar bien qué ratio de aceptación tenemos en nuestra clínica. Claro. Una clínica que se puede considerar que está en un buen ratio tiene que estar como mínimo por encima del 60% de aceptación de presupuesto. ¿Vale? Todo lo que sea menos del 60% de aceptación de presupuesto, es decir, de cada 10, 6 deberían estar aceptados. Todo lo que esté por debajo, hay un problema. Hay un problema en ese protocolo de trabajo, o de la persona que los presenta, o de la forma que se presentan, o del trabajo dentro de Vox, o de la falta de control sobre el circuito del paciente. Pueden ser muchas cosas. Ahí, mira, acabas de decir una cosa que me parece muy interesante porque había muchas preguntas, no sé si, bueno, que nos lo confirme Cristian, pero que hablaban de manera muy ambigua de el problema principal, la gestión. La gestión, como algo abstracto. Realmente acabas de decir una cosa que es la gestión. ¿Qué es la gestión? La gestión es eso. La gestión es decir, yo he presupuestado este año 2021 1 millón de euros, he facturado 500.000 y por lo tanto he tenido un 50% de aceptación. Como no es un ratio adecuado porque tengo un margen de mejora muy alto, pues entonces voy a primero a detectar dónde está el agujero, en gabinete porque el doctor no comunica bien, en el despacho porque no tengo una persona con la habilidad, en recepción porque las citas las doy muy tarde, donde sea, y cuando lo detecto implemento un plan de acción. Eso es la gestión. La gestión no es primeras visitas ni rentabilidad, es todo. La gestión es saber qué le pasa a tu clínica porque te fijas en los indicadores maestros, en los ratios o en los KPIs, ¿no? Al final es lo mismo. Datos. Eso. Datos. Totalmente de acuerdo. Podríamos decir algunos KPIs, ¿no? Generales para que... Antes de que entremos en el tema de KPIs, porque luego ha habido bastante gente que preguntaba sobre definición de objetivos y KPIs, vamos a entrar un
punto un poco conflictivo y es antes habéis hablado de cómo vamos a hacer ese pago, ese cliente o ese paciente que no llega, vamos a hacer un plan de pago, vamos a ver cómo lo hacemos. Cuando es una financiación es fácil, al final vamos a cobrar por adelantado y tenemos ese dinero ahí y lo vamos distribuyendo a la vez que el paciente se va haciendo el tratamiento. Pero hay muchos casos en los que la financiera acaba siendo la clínica, de una forma o de otra. Y, o sea, voluntariamente, porque yo financio el tratamiento a 3 meses, o involuntariamente cuando el paciente viene y me tiene que pagar y, oye, es que no llevo, ya te lo pago la semana que viene y acabamos teniendo impagados. Y teníamos mucha gente preguntando cómo gestionamos los impagados. Ningún paciente se puede ir a la clínica sin haber pagado el tratamiento que se lleva en boca. Pero ninguno. Entonces, si es una financiación o un pronto pago, perfecto, porque el dinero ya lo tenemos nosotros antes de que el paciente acabe el tratamiento. Si es pago según tratamiento, ya sea en diferentes meses, ya sea pues en 2 pagos, ya sea pues, en 3, lo que sea. El último pago de ese tratamiento tiene que hacerse antes de la finalización del mismo. Ojo, estoy hablando ya de tratamientos que van más allá de la conservadora, porque generalmente lo que es empastes, lo que es endodoncia, periodoncia, sí que se paga en el mismo momento, en el mismo día que se ha realizado el acto. ¿Vale? Si te encuentras con un impago de ese tipo, a ver, bueno, hay que estar encima del paciente. Estamos hablando también de cantidades pequeñas, entre comillas, ¿vale? La endodoncia, sí que es verdad que muchas clínicas lo que hacen es dividir el pago. La mitad del pago en la sesión de apertura, el segundo pago en la sesión ya de cierre o reconstrucción, ¿vale? Dividen el pago para hacerlo ya un poco más tarde. Los empastes o lo que sea tema de periodoncia, pues generalmente sí que se hace el mismo día. Pero todo lo que ya supera una cierta cantidad y que conlleva, pues, en tal caso, varias sesiones, prótesis, implantología o prótesis implantada, ortodoncia, ortodoncia invisible, estética, siempre tenemos que hacer coincidir las fechas de pago, las que sean, 1, 2, 3, 4, 5, la última, justo antes, una semana antes, unos días antes de finalizar el tratamiento en boca. Y cuando digo finalizar, significa el día en que el paciente ya no tiene que volver más, que ya lo lleva definitivamente en boca. ¿Vale? Si no, nos podemos encontrar con gente pues, que nos dice que en ese momento no tiene dinero, o que no lo puede pagar, o que se ha olvidado, o lo que sea. Lógicamente, nos puede ocurrir, o incluso podemos saber que en nuestra clínica hay un paciente que sabemos que tiene ciertos problemas, pero es un paciente que ya es de toda la vida, sobre todo gente mayor, no sabe mal, oye, no le vamos a dejar sin sus dientes, oye, ya intentaremos organizarlo tal. A ver, eso ya es la idiosincrasia de la clínica y el día a día de lo que es una clínica dental. Pero hay que intentar evitar llegar al último día de visita del paciente con cantidades pendientes. Bueno, eso es mi idea, ¿eh? Plan. Tal cual. O sea, la morosidad yo creo que es un problema de forma de pago y de timing de pago. O sea, la morosidad, yo estoy de acuerdo. Podemos aceptar que en la clínica te deban una obturación o una reconstrucción, porque justo cuando se la haces, el que la tenía que pagar el paciente, pues no la ha pagado al principio cuando ha llegado, la quería pagar al final, luego se toca la cartera, no lo encuentra, que hoy en día el móvil y de todo, pero bueno, en fin, gente mayor, lo que sea. Podemos aceptar tener 100 euros de morosidad de un paciente, pero no podemos aceptar tener 2.000 euros de morosidad de un paciente porque entonces estamos hablando de que has hecho un mal planteamiento de la forma de pago. ¿Y cuándo se fijan las formas de pago? Se fijan cuando se presentan el plan de tratamiento. Es ahí cuando tienes que fijar. Aquí en esta clínica se paga así, así, así. Tal fecha, tal fecha, tal fecha. Esa es la clave. Jorge acaba de decir la clave. O sea, el problema realmente es que luego se improvisa. Que la gente se emociona porque te han aceptado el tratamiento, le das la primera fecha para que se haga lo que tenga que hacerse el primer día y no está cerrado la forma de pago exactamente. O sea, no sabemos exactamente si después de la conservadora las especialidades te las van a pagar de golpe, va a querer financiar. Hay una cosa que está muy clara. Con tratamientos que tienen especialidad y conservadora, o definimos muy bien todo antes o tenemos un riesgo altísimo de que el paciente resuelva sus urgencias, los empastes, las endos, lo que sea,
y cuando llegue el momento de ponerse la ortodoncia te diga que, oye, que se lo piensa o que te dice o que se va al pueblo, porque no has definido el primer día una forma de pago con él global. Entonces esto es peligroso y también te descontrola el que tú te puedas hacer una previsión económica. Por eso, aunque sea según tratamiento, pero tú tienes que tener definidos los tiempos, ¿no? Y eso se hace justo cuando estamos, te has aceptado el tratamiento y estás en el cierre, en el postcierre, ¿no? de la venta. Eso es. Estamos hablando de muchas cosas muy escuetamente, pero bueno, creo Y que la idea... nos hemos comido la hora de webinar, ¿eh? A lo tonto. Es mi culpa, pero es que si no, si os dejo hablar todo el rato, no vais a hacer más que hablar de una sola cosa. Y es mejor que haya un poquito bueno, un poquito de todo. Va, os Si dejo nos jugar con lo que invitáis, más nos invitáis otra vez, pues son objetivos y los KPIs. Objetivos y KPIs. Bueno, objetivos y KPIs, por ser muy rápido y hacer resumen. La efectividad comercial, que es el resultado de cruzar todo lo que presupuestas, o sea, la suma total de todos los presupuestos. La parte económica, no el número de presupuestos. La suma total de todos los presupuestos. 1.000.000 de euros. Y cruzarlo con lo que has facturado. 500.000, pues has tenido un 50% de efectividad comercial. Entonces, ¿eso qué es? ¿Mucho o poco? Pues suscribo cada palabra que ha dicho Jorge. Yo en el 60-65 me pondría el corte de tener una buena efectividad comercial. A partir de ahí para arriba, claro. otro tema es de que tú factures poco, pero que tu efectividad de venta de presupuestos, que es, yo he tenido 100 presupuestos en un año y he conseguido cerrar 90, pero he facturado 100.000 euros. Que tu ticket medio es muy bajo. Es decir, que presupuestan pocas cosas o todo lo presupuestado es conservadora, no se hacen presupuestos de estética, de implantología, presupuestos más altos que hacen subir el ticket medio y por lo tanto conseguirías más facturación. ¿Vale? Son dos cosas diferentes. No sé si ha quedado claro. Pero el KPI más utilizado es el que ha dicho Fran. Es decir, coges el total de número, la cantidad total que tú has facturado, lo divides entre todo lo presupuestado y te da el porcentaje de aceptación. Y tiene que estar por encima del 60%. Eso Para es. las clínicas más o menos correctas. Otro KPI es el de ocupación. Una clínica que tiene un volumen de ocupación adecuado, correcto, debe estar por encima del 70%. Las clínicas más importantes de España, el KPI de ocupación está sobre el 85-90%. Nadie llega al 100%. Es imposible que tengas la clínica llena, porque siempre hay hueco. Siempre hay gente que falla, siempre hay pequeños huecos, pequeños espacios. Ahora con el COVID, imaginaos, las agendas van, bueno, mañana lo tienes lleno y cuando llegas empieza a caer la agenda, ¿no? Pero deberíamos intentar conseguir un porcentaje medio del 70% para arriba. Eso es otro capítulo porque al final os diríamos un poco cómo. Una de las claves es la ingeniería un poco de agenda, ¿no? La gestión de la agenda. La agenda tiene que estar bien gestionada, minimizando huecos. Cuándo poner las urgencias, por qué no poner 2 revisiones seguidas. Es que hay muchas claves para gestionar bien una agenda, ¿no? Pero nos encontramos que el doctor dice, es que, bueno, no nos cae más. De hecho, vamos a abrir el 5.º gabinete, porque es que no podemos, y te pones a ver la agenda y dices, ostras, pero si aquí tenías un hueco, esto le diste hora y media y realmente tu doctora lo terminó en 3/4, o sea, sobredimensionando tiempos, gente que falla. Lo primero de todo es ver si realmente la agenda que tienes está bien estructurada y luego veremos un poco cómo y sacar esa ocupación real. Otro KPI sería el presupuesto medio, perdón, que esto es muy evidente, es todo lo que has presupuestado entre el número de presupuestos que lo hayas hecho. Esto no tiene más. El presupuesto medio, la media del presupuestado. Y esto debería de estar, pues hombre, yo creo que por encima de los 1.400, 1.500 euros aproximadamente. Si no, puede ser que tengas un problema de lo que decía Jorge, de tener los precios muy bajos o hacer infradiagnóstico, no diagnosticar todo lo que ves en una boca. A lo mejor el paciente tiene un montón de ausencias, pero tú por miedo a que te diga que no al presupuesto, no le dices nada de los implantes. Le dices solamente a la conservadora. Y el presupuesto medio de tu clínica dental son 600 euros. Hombre, pues seguramente sea por eso. Entonces, si el presupuesto medio de tu clínica dental no te sale en 1.400, 1.500 euros o por ahí,
seguramente haya infradiagnóstico o unas tarifas de precios tremendamente bajas, ¿no? Entonces, esos KPIs te van a dar info para luego tomar acciones en tu clínica. Hay más, ¿eh? No sé si quieres comentar Sí, algo sí, más. sí. No, Jorge. No, comenta, que se te va muy bien. KPIs hay cientos y financieros ya no te cuento. O sea, Bueno, a respecto a nivel de tu producción, o facturación por sillón, la media está, una clínica más o menos normal debería estar sobre los 20.000, ¿no? 15.000, 20.000 euros de facturación por sillón. Ya una clínica potente está sobre los 20, 25.000. De producción, más de 25.000 es muy difícil conseguir por clínica. Producción es lo que realizas. Puedes facturar muchísimo en un solo gabinete, pero sí. lo que puedes llegar a hacer en un gabinete al mes sería una media de unos 25.000 por sillón. Por lo tanto, pues bueno, una clínica que más o menos, si una clínica consigue, pues tiene 4 gabinetes y está produciendo 100.000 euros al mes, pues estaría ya en un momento de capacidad máxima de producción y por lo tanto sí que se podría plantear la posibilidad de abrir otro gabinete o ya quedarse así porque ya están Cambiar horarios. Bueno, se pueden implementar algunas medidas. horarios, gestionar Sí, agenda mejor, etc. habría que verlo. Y luego todos los ratios financieros que son infinitos y esto es oro porque te da realmente la visión de tus costes. Y al final si tú facturas al mes, imagínate esa misma clínica, 100.000 euros, tienes que tener aproximadamente un 10% de gasto de laboratorio. Te puedes gastar 10.000 al mes en laboratorio. De compras puedes tener aproximadamente otro 10, vamos a poner otros 10.000. De gastos estructurales, que podríamos estar en un 7, en un 8, en un 9%, que son todo lo que es alquiler, Bueno, suministros. con el alquiler a lo mejor un poco más, depende. Un poco El más. alquiler no puede superar, el alquiler no debería superar el 5% de facturación. Todo esto es sobrefacturación. Sí. Luego tenemos personal, que lo ideal sería que estuviera entre el 22, 23, 24% máximo sobre facturación. Luego tenemos colaboradores, en este caso, pues personales que nos colaboran en nuestra clínica, también sobre el 25, 26, 27 máximo. Sí, porque esto es un gasto. Recordar que cuando hablamos de colaboradores es porque no los metemos en nómina. Nosotros este gasto decimos, a lo mejor tenéis algún doctor que haga general, que esté en nómina, y eso estará dentro de la partida de gastos fijos. Colaboradores son puros autónomos que van a un porcentaje. Ese porcentaje de puros autónomos, la suma global respecto a tu facturación no debería de suponer, pues eso, un 20 y pico, por supuesto no suponer más de un 30. Que al final, toda esta suma de gastos porcentuales, el 10 del laboratorio, el 30 de los colaboradores, el 10 de las compras, el 20 del personal fijo, el 10 de estructurales, toda esa suma deberíamos más o menos cuadrarla en un 80 para tener un 20% de margen. Al final, que sería un poco la rentabilidad de tu clínica. ¿Cuál sería el porcentaje óptimo de rentabilidad de tu clínica? Pues un 20%. De beneficio. Beneficio. Después. Hay una pregunta que ponen aquí, perdonad, porque con el tiempo y aquí alguien pregunta, que dice que... Perdona, yo estoy viendo varias, pero esta en concreto os la pongo aquí yo para que la veáis porque vale. creo que es mejor que la contestéis vosotros. Vale. En tratamientos que incluyen conservadora y después implantes de ortodoncia, ¿cómo sugerís plantear el pago? Supongo. ¿Planteáis que empiecen a pagar antes de iniciar los tratamientos? ¿Lo aceptan si no deciden financiar? Vale. Los tratamientos que incluyen conservadora y luego un tratamiento más grande, como puede ser implantología u ortodoncia, se tienen que considerar como un todo. Es un tratamiento global, general, y por lo tanto el paciente tiene que llegar a entender de que no es que es una parte conservadora y luego otra parte implantología, no. Implica todo un tratamiento que incluye empastes, ortodoncia, implantes y prótesis. Y por lo tanto, la forma de pago es un todo. Y si lo hace según tratamiento, hay que marcar unos pagos que incluyan ese todo. No, primero empieza a pagar el empaste y luego ya iremos. No. Vamos a fijar unos pagos. Por ejemplo, si el tratamiento pues son 5.000 euros, pues oye, mira, si te parece bien,
pues aquí se paga, en esta clínica generalmente hay una técnica que es la del rebaño de decir, pues esto, ¿no? Mira, en nuestra clínica este tipo de tratamientos generalmente se paga 60% al iniciar el tratamiento y 40% al finalizar el tratamiento, justo antes de entregar la prótesis definitiva. Pues ese 60% ya incluiría la parte de conservadora y también la parte de implantología, ¿vale? Es del total del presupuesto. Si lo financia o hace pronto pago, por supuesto, no hay nada más que hablar. Pero debemos, antes lo ha dicho Fran, debemos evitar que el paciente piense que son dos tratamientos diferenciados, porque puede ser que se haga la parte conservadora primero, se canse o pase cualquier cosa y lo otro lo deje para otro momento, ¿no? Por lo tanto, respondiendo a esa pregunta, ya te dejo a ti decirlo, Fran, yo creo que lo importante es que el paciente entienda que es un todo y plantear la forma de pago como un todo general. Nada más que decir, o sea, es que lo has dicho perfecto. Simplemente es eso, es que comercialmente es muy difícil. Si el paciente no tiene una gran solvencia, imagínate que el tratamiento son 15.000 euros, alguna rehabilitación más conservadora. Te haces la conservadora y luego tienes que afrontar, pagar según te vayas haciendo los implantes, todo de golpe, según tratamiento también, pues a lo mejor 12.000 euros. Entonces, si el paciente no tiene solvencia, llegará ese momento y habrá un momento de tensión. Entonces, ¿por qué no resolverlo el primer día todo? Si realmente se lo quiere hacer, él va a ser el primero que va a querer saber cómo hacer ese tratamiento en global. Lo que pasa es que muchas veces nos autoengañamos y decimos, no, no, se lo va a hacer todo, pero quiere empezar por la reconstrucción, viene el martes, me lo paga, tal. Muy bien, pero seguramente algo pase por el camino, porque si o tiene el dinero y le da igual y es un paciente con tanta solvencia que el día que tú le digas que le vas a poner 6 implantes, pues vendrá con el dinero y no habrá problema. Pero es peligroso, es peligroso. Eso sí, ese sí es trabajo para la persona que hace el cierre de presupuesto. Ese es el gran trabajo. Ese es el gran trabajo. La forma de pago y que el paciente entienda que es un concepto global. Eso es. No sé, yo por mí seguiría más, pero no sé yo si... La gente igual. No tenemos ¿Alguna cosa problema, más que quieras comentar, Cristian? ¿Alguna pregunta más? Sí, última hora. Claro, es que hemos hecho todo muy compacto. Pero... No, las otras eran más fáciles y las he respondido yo, que no soy tan crack como vosotros. Algunas las he publicado porque me parecían interesantes para que las viera todo el mundo y otras he respondido en privado. Entonces, bueno, yo también entiendo que la gente querrá ir a hacer sus cosas. Dijimos que duraría una hora, llevamos 1 hora y cuarto más o menos. Si queréis hacer algún tipo de cierre, si no, pues bueno, todas las preguntas que nos han ido llegando y las que han ido apareciendo, y si alguien quiere hacer alguna pregunta más, las recopilaremos y contactaremos, como ha dicho antes Lidia, bueno, que aquí la tenemos, y contactaremos con cada cliente o con cada persona para explicarle sí. Si nos invitáis otra vez, vendremos, ¿eh? ¿Sí? ¿Seguro? ¿Te has divertido? Sí, eso te iba a decir, ¿eh? Es que os invitaremos porque es que han quedado muchísimas preguntas sin responder. Ya iremos contestando con vuestra colaboración, por supuesto, pero ha sido, bueno, a mí me ha encantado, me ha gustado mucho, habéis sido súper didácticos, súper prácticos, creo que se ha entendido súper bien y os lo agradezco muchísimo que hayáis venido invitados y bueno, que hayáis aportado toda esta información de valor hacia todos nuestros clientes. Y bueno, y que os invitaremos otra vez si vosotros queréis. Gracias a ti. Un placer, vamos. Además, en este formato nos encanta porque es gestión real. O sea, no es ningún tipo de método, ni nosotros venimos al final nuestro día a día es trabajar en las clínicas, resolver problemas, enfrentarnos a cosas que realmente suceden y si lo podemos compartir, pues esa es un poco la clave, ¿no? Al final, si me lo permitís, mi cierre un poco sería este. Que nadie se deje engañar por falsos métodos ni por sistemas de trabajo mágicos. El gran sistema de trabajo es analizar tu clínica, saber realmente qué le pasa a tu clínica y a partir de ahí establecer un plan de acción para llevarla a otro nivel, ¿no? Y que os ayude a alguien que realmente sepa hacer esto, si no lo queréis implementar vosotros. Pero los métodos, los atajos nunca, en casi nada funcionan, ¿eh? Y en la gestión tampoco. Lo he dicho. Yo me quedo con una frase que has dicho tú, Frank. Me quedo con una frase que has dicho que me ha encantado.
que es la fidelidad, la fidelización siempre se consigue con la emoción. Me ha encantado esta frase. Yo soy el romántico del equipo. Del dúo, ¿no? A mí me ha encantado esto. Es más cañero. Yo soy el que trabaja. Bueno. Exacto. Bueno, oye, un placer, gracias por estar ahí y cualquier cosa a disposición. Pues gracias, muchas gracias, chicos. Vaya muy bien. Gracias a todos, gracias a todos por estar aquí. Hasta la próxima. Ahora, hasta luego, Dios. Hasta luego. Chao, Cristian. No. Dios, Cristian. Chao, chao.